Muchos buscan respuestas en los libros, en las palabras de sabios antiguos, en las doctrinas sagradas. Pero pocos se detienen a escuchar la enseñanza más simple y a la vez más profunda que existe, el silencio. John Butler, con más de 8 décadas de vida en la Tierra, no se presenta como un gurú ni como un iluminado. Se describe como un agricultor, alguien que ha trabajado la tierra, que ha sentido el paso de las estaciones, no solo sobre el suelo, sino en su alma. Alguien que sabe que la semilla necesita oscuridad para germinar, que el fruto más dulce madura en quietud. Su vida es testimonio de una sabiduría sencilla y profunda. En una época dominada por el ruido, él eligió el camino contrario. Se retiró, escuchó, se volvió íntimo con el silencio. En sus enseñanzas, John no te da una fórmula, no te promete milagros, pero si estás dispuesto a escuchar, no con los oídos sino con el alma, verás cómo el silencio comienza a enseñarte. No es que el silencio hable, dice él, es que en el silencio todo lo falso cae. ¿Qué es el silencio? El silencio no es simplemente la ausencia de sonido, no es el espacio entre palabras, es una presencia, un estado, un ser. John Butler descubrió, a través de décadas de meditación cristiana, que el silencio es el lugar donde Dios se manifiesta, donde no hay interferencias, ni pensamientos compulsivos, ni ego. Allí, lo que es eterno y verdadero puede simplemente ser. Pero el silencio no es cómodo. Al principio parece amenazante. En él aparecen todos los miedos no resueltos, todos los deseos reprimidos, todas las voces internas que durante años hemos ignorado. Permanecer en silencio es un acto de valentía. Es permitir que lo que eres realmente surja. Y entonces, algo ocurre. El tiempo se detiene, la mente se aquieta, y una suave presencia emerge. Llámala Dios, fuente, espíritu. No importa el nombre. En el silencio, todo se unifica. A lo largo de los siglos, el ser humano ha buscado la sanación en remedios externos, plantas, rituales, plegarias, tecnologías. Pero Butler propone otro camino, más antiguo, más profundo, el silencio como medicina. En sus enseñanzas, el silencio no es solo ausencia de ruido, es la vibración original del universo, el campo fértil donde todo lo roto encuentra su forma, donde toda herida encuentra su bálsamo. En los jardines del monasterio, entre los sauces y los lirios, John caminaba descalzo. Sentía la tierra, no con los pies, sino con el alma. En esos paseos silenciosos, comprendió que el cuerpo y el espíritu no están separados. El dolor físico, muchas veces, es un grito del alma. Y el alma, cuando se le ofrece silencio, encuentra el eco de Dios. La sanación, decía, comienza cuando dejamos de luchar, cuando no buscamos curarnos, sino simplemente estar. El silencio nos enseña a observar nuestro dolor con ternura, sin juicio. En ese observar amoroso, el alma se relaja, y es en ese instante, en esa respiración sin esfuerzo, cuando ocurre el milagro. El silencio no es una ausencia, es una presencia viva que todo lo abarca. En su vastedad se disuelven las fronteras entre el yo y el universo, entre la mente inquieta y el corazón sabio. Cuando uno se sumerge verdaderamente en el silencio, no encuentra un vacío, sino una plenitud que no necesita palabras. En los campos tranquilos del Peak District, John Butler encontró este silencio no como un accidente, sino como un llamado. Allí, lejos del ruido del mundo moderno, comenzó a escuchar la voz interior que solo habla cuando la mente se aquieta. Sus largas caminatas entre colinas y pastos eran peregrinaciones sin destino. Cada paso era una oración, cada aliento una confesión de humildad ante el misterio de la existencia. Con los años,
Butler entendió que no se trata de luchar contra el ruido, sino de ver a través de él. La práctica del ser consciente no es más que aprender a escuchar lo que siempre ha estado ahí. Y cuando se escucha, uno descubre que la vida entera es una sinfonía de silencios entre cada sonido, entre cada pensamiento, entre cada emoción. En el transcurso de la historia humana, los verdaderos sabios han hablado poco, pero han dejado huellas profundas. John Butler es uno de ellos, un buscador de la verdad que a través del silencio ha llegado a comprender lo que muchos no pueden siquiera imaginar. El silencio del que habla no es la ausencia de sonido, sino la presencia de una conciencia pura, sin distracción. En esta sección profundizaremos en el corazón de su enseñanza, cómo cultivar una atención constante, cómo permanecer despiertos en un mundo dormido, y cómo el alma humana, en su esencia, ya sabe lo que busca. Butler enseña que el verdadero conocimiento no es adquirido, sino recordado. La sabiduría no se encuentra acumulando datos, sino volviendo al origen, y ese origen es simple, silencioso y eterno. Al entrar en el silencio, uno se reencuentra con esa fuente, y desde allí todas las respuestas llegan sin esfuerzo. Pero no es un camino fácil. Requiere paciencia, disciplina y la valentía de estar presente con uno mismo sin distracciones. En esta práctica, no buscamos escapar del mundo, sino volver a él con los ojos limpios y el corazón abierto. Una de las claves que John Butler comparte es la práctica de estar quieto y saber. Esta antigua frase bíblica no es una metáfora, sino una instrucción directa. Estar quieto no significa solo físicamente, sino también mental y emocionalmente. Saber no se refiere a información, sino a una comprensión directa que trasciende las palabras. A medida que uno practica esta quietud, la mente se va calmando y comienza a surgir una nueva forma de percepción, una percepción desde el alma, no desde el ego. A través de años de meditación, soledad y trabajo en la tierra, Butler llegó a una conclusión simple. Dios no está lejos. De hecho, nunca se ha ido. El problema es que nosotros vivimos distraídos. El mundo moderno está diseñado para mantenernos fuera de nosotros mismos. Pero cuando uno se detiene, respira y escucha, descubre que la presencia divina ha estado ahí todo el tiempo. No en templos ni doctrinas, sino en el susurro del viento, en el latido del corazón, en el silencio mismo. El silencio es una forma de comunión. Es la oración sin palabras, la contemplación sin esfuerzo. Para Butler, no se trata de crear experiencias espirituales, sino de reconocer lo sagrado en lo cotidiano. Cuando uno lava los platos con atención, camina en el bosque con presencia o escucha a otros sin juzgar, está practicando el camino del silencio. Es un retorno a la sencillez, a la humildad y a la gratitud por el simple hecho de estar vivo. En el próximo tramo de esta narración, exploraremos cómo John Butler aplicó estos principios en su vida diaria y cómo tú también puedes comenzar a integrar el silencio como una guía constante en tu camino espiritual. El silencio, como un susurro eterno en medio del tumulto del mundo, nos ofrece no solo un refugio, sino un espejo donde se revela la verdad sin máscaras. En su compañía, uno no necesita fingir ni buscar respuestas fuera de sí. El silencio no exige, no presiona, no juzga, simplemente es, y en su inmovilidad nos volvemos conscientes del incesante movimiento de nuestra mente, de nuestras emociones, de nuestras inquietudes. John Butler comprendió esto no a través de estudios académicos ni teorías espirituales, sino a través de la vivencia directa, del andar descalzo sobre la tierra mojada por el rocío, del contemplar la salida del sol como si fuera
La primera vez, el silencio era para él un maestro que no usaba palabras, pero enseñaba más que cualquier libro. Lo instruyó a observar con atención, a escuchar con profundidad, a hablar con verdad. En el silencio, aprendió a ver. Ver no con los ojos físicos, sino con el corazón quieto. Esta visión del alma es la que transforma, no porque aporte respuestas, sino porque elimina las preguntas que no son esenciales. En su meditación diaria, John se sentaba, no para escapar del mundo, sino para estar plenamente en él. Se volvía testigo, y en ese testimonio silencioso encontraba una paz que no dependía de las circunstancias. Uno de los pilares de sus enseñanzas es la observación interna, el arte de mirar dentro de uno mismo con amabilidad, pero sin autoengaños. Esta práctica requiere valentía, pues el silencio saca a la luz todo aquello que hemos reprimido o evitado. Las sombras internas aparecen no para condenarnos, sino para ser reconocidas y, así, integradas. En ese acto de aceptación silenciosa emerge una comprensión que no puede imponerse, solo descubrirse. John Butler decía que la verdadera transformación espiritual no es un ascenso espectacular, sino un descenso humilde hacia las raíces del ser. El ego, en su ilusión de control, teme al silencio, porque en él se disuelven sus ficciones. Pero el alma, al contrario, lo anhela, porque en el silencio se recuerda a sí misma. Por eso, el camino del silencio no es una técnica, ni una moda pasajera, sino una forma de vivir profundamente arraigada en la sabiduría ancestral de muchas tradiciones. Al caminar en silencio por los campos de Inglaterra, John no solo estaba en contacto con la naturaleza, sino con su propia naturaleza. Cada paso era una oración, cada respiración, un sacramento. No había separación entre lo divino y lo cotidiano. Y ese es uno de los grandes legados de su enseñanza. La espiritualidad no está reservada para los monasterios o los templos, sino que puede vivirse en la cocina, en la calle, en el jardín, en el simple acto de lavar los platos con atención plena. En esta parte de su vida, él ya no buscaba impresionar a nadie, ni demostrar nada. Había descubierto que lo esencial no necesita defensa ni argumento. La verdad, como el silencio, es suficiente por sí misma. Basta con estar presente, con abrirse, con escuchar. Y al hacerlo, uno empieza a reconocer una melodía que ha estado sonando todo el tiempo, pero que solo en la quietud puede percibirse. La quietud del ser no es algo que se consigue, sino algo que se descubre cuando se apartan los ruidos que lo ocultan. Así como el cielo permanece aunque esté nublado, el alma permanece serena aunque la mente esté en tormenta. John Butler comprendió que el silencio no es una ausencia, sino una presencia más profunda que cualquier palabra. En su retiro espiritual, aprendió a escuchar lo que no se oye, a ver lo que no se muestra y a caminar sin moverse. Las enseñanzas de Butler no invitan a hacer, sino a ser, a permitir que el ser se exprese, como un manantial que fluye naturalmente cuando se remueve la piedra que lo obstruye. La práctica espiritual verdadera no añade nada a quien eres, decía. Solo elimina lo que no eres. Con cada respiración consciente, con cada paso atento, con cada instante de presencia, se va deshaciendo el ruido acumulado, la identidad prestada, el yo fabricado por las expectativas del mundo. En la contemplación del campo, Butler veía un reflejo del alma, vasto, fecundo, silencioso. Los árboles no tienen prisa, el río no duda de su curso, la montaña no lucha por ser respetada. Todo en la naturaleza es sin esfuerzo, y en esa lección sin palabras encontró una enseñanza más profunda que en muchos libros.
El ser humano ha complicado su existencia al olvidar su conexión con esa simplicidad esencial. Hemos confundido progreso con ruido, éxito con movimiento, valor con atención externa. Pero el silencio enseña sin palabras, enseña a regresar, a desaprender lo que no sirve, a reconocer que, más allá del ego que exige, del miedo que grita y del deseo que corre, hay un centro silencioso e inmutable. Es allí donde Butler encontró paz, no como meta, sino como punto de partida, no como destino, sino como estado natural. En uno de sus momentos más inspirados, compartió. Cuando dejas de buscar, descubres. Cuando sueltas la necesidad de entender, comprendes. Cuando te haces amigo del silencio, la verdad se acerca sin que la llames. El camino del silencio no es para escapar del mundo, sino para ver el mundo con claridad. Es una mirada que atraviesa la forma y toca el fondo. Es una escucha que capta lo eterno detrás de lo pasajero. Es una presencia que transforma la vida sin cambiarla, porque la ilumina desde adentro. Las estaciones del alma se suceden como los ciclos de la tierra. Así como el invierno no puede evitar el arribo de la primavera, el alma en su proceso de búsqueda no puede impedir el florecimiento de la conciencia. Para John Butler, cada etapa del silencio es una estación sagrada, donde la quietud se convierte en semilla, la observación en brote, la aceptación en flor y la presencia en fruto maduro. En sus largas caminatas por los campos de Derbyshire, Butler descubría que la tierra era un espejo del alma. Cuando la niebla cubría los senderos, él no la rechazaba. Caminaba a través de ella, sabiendo que en el silencio de lo no visto reside el potencial de la revelación. La niebla entonces no era obstáculo, sino maestra. Lo mismo ocurre con nuestras emociones, nuestras sombras, nuestras dudas. El silencio las acoge y en esa acogida las transforma. No es el ruido lo que oscurece al alma, sino la distracción, afirmaba. El silencio no es una ausencia, es una presencia que lo contiene todo. Y así, aprendió a no luchar contra los pensamientos, sino a dejarlos pasar, como hojas que flotan en el río de la mente. El juicio cesa cuando uno aprende a mirar sin apropiarse, a escuchar sin reaccionar, a existir sin resistencias. La disciplina espiritual no es un acto heroico, sino una fidelidad amorosa. Cada día, antes del amanecer, Butler se sentaba en silencio, no para alcanzar algo, sino para simplemente estar. En esa práctica, el tiempo se disolvía. No había metas, solo apertura. Y cuanto más se abría, más profundo escuchaba. El silencio le hablaba, no con palabras, sino con certezas, con intuiciones claras, con una paz que no dependía de nada externo. En esa escucha profunda, reconocía que el verdadero maestro no estaba afuera, sino dentro, que la sabiduría no se adquiere, sino que se recuerda, y que el silencio es el idioma original del alma. Es en ese estado de atención pura, donde todo cobra sentido, no porque algo haya cambiado, sino porque el ojo que observa se ha limpiado. En esta parte de su vida, él ya no buscaba impresionar a nadie, ni demostrar nada. Había descubierto que lo esencial no necesita defensa ni argumento. La verdad, como el silencio, es suficiente por sí misma. Basta con estar presente, con abrirse, con escuchar. Y al hacerlo, uno empieza a reconocer una melodía que ha estado sonando todo el tiempo, pero que solo en la quietud puede percibirse. La quietud del ser no es algo que se consigue, sino algo que se descubre cuando se apartan los ruidos que lo ocultan. Así como el cielo permanece aunque esté nublado, el alma permanece serena aunque la mente esté en tormenta. John Butler comprendió que el silencio no es una ausencia, sino una presencia más profunda que cualquier palabra.
En su retiro espiritual, aprendió a escuchar lo que no se oye, a ver lo que no se muestra y a caminar sin moverse. Las enseñanzas de Butler no invitan a hacer, sino a ser, a permitir que el ser se exprese, como un manantial que fluye naturalmente cuando se remueve la piedra que lo obstruye. La práctica espiritual verdadera no añade nada a quien eres, decía. Solo elimina lo que no eres. Con cada respiración consciente, con cada paso atento, con cada instante de presencia, se va deshaciendo el ruido acumulado, la identidad prestada, el yo fabricado por las expectativas del mundo. En la contemplación del campo, Butler veía un reflejo del alma, vasto, fecundo, silencioso. Los árboles no tienen prisa, el río no duda de su curso, la montaña no lucha por ser respetada. Todo en la naturaleza es sin esfuerzo, y en esa lección sin palabras encontró una enseñanza más profunda que en muchos libros. El ser humano ha complicado su existencia al olvidar su conexión con esa simplicidad esencial. Hemos confundido progreso con ruido, éxito con movimiento, valor con atención externa. Pero el silencio enseña sin palabras, enseña a regresar, a desaprender lo que no sirve, a reconocer que, más allá del ego que exige, del miedo que grita y del deseo que corre, hay un centro silencioso e inmutable. Es allí donde Butler encontró paz, no como meta, sino como punto de partida, no como destino, sino como estado natural. En uno de sus momentos más inspirados, compartió. Cuando dejas de buscar, descubres. Cuando sueltas la necesidad de entender, comprendes. Cuando te haces amigo del silencio, la verdad se acerca sin que la llames. El camino del silencio no es para escapar del mundo, sino para ver el mundo con claridad. Es una mirada que atraviesa la forma y toca el fondo. Es una escucha que capta lo eterno detrás de lo pasajero. Es una presencia que transforma la vida sin cambiarla, porque la ilumina desde adentro. Las estaciones del alma se suceden como los ciclos de la tierra. Así como el invierno no puede evitar el arribo de la primavera, el alma en su proceso de búsqueda no puede impedir el florecimiento de la conciencia. Para John Butler, cada etapa del silencio es una estación sagrada, donde la quietud se convierte en semilla, la observación en brote, la aceptación en flor y la presencia en fruto maduro. En sus largas caminatas por los campos de Derbyshire, Butler descubría que la tierra era un espejo del alma. Cuando la niebla cubría los senderos, él no la rechazaba. Caminaba a través de ella, sabiendo que en el silencio de lo no visto reside el potencial de la revelación. La niebla entonces no era obstáculo, sino maestra. Lo mismo ocurre con nuestras emociones, nuestras sombras, nuestras dudas. El silencio las acoge y en esa acogida las transforma. No es el ruido lo que oscurece al alma, sino la distracción, afirmaba. El silencio no es una ausencia, es una presencia que lo contiene todo. Y así, aprendió a no luchar contra los pensamientos, sino a dejarlos pasar, como hojas que flotan en el río de la mente. El juicio cesa cuando uno aprende a mirar sin apropiarse, a escuchar sin reaccionar, a existir sin resistencias. La disciplina espiritual no es un acto heroico, sino una fidelidad amorosa. Cada día, antes del amanecer, Butler se sentaba en silencio, no para alcanzar algo, sino para simplemente estar. En esa práctica, el tiempo se disolvía. No había metas, solo apertura. Y cuanto más se abría, más profundo escuchaba. El silencio le hablaba, no con palabras, sino con certezas, con intuiciones claras, con una paz que no dependía de nada externo. En esa escucha profunda, reconocía que el verdadero maestro no estaba afuera, sino dentro, que la sabiduría no se adquiere, sino que se recuerda.
y que el silencio es el idioma original del alma. Es en ese estado de atención pura donde todo cobra sentido, no porque algo haya cambiado, sino porque el ojo que observa se ha limpiado. Butler nos recuerda una verdad sencilla y poderosa. El alma ya está despierta. No hay que fabricarla ni alcanzarla. Solo hay que dejar de identificarla con el ruido mental. El silencio no es una técnica ni una práctica. Es nuestro estado natural. El problema no es que no podamos encontrarlo, sino que estamos demasiado ocupados para reconocerlo. En esta enseñanza, la espiritualidad no es una meta lejana. Es una forma de estar, una forma de caminar, de hablar, de escuchar. Cada momento es una oportunidad para descansar en el ser, para abrir los ojos interiores y ver, no con la mente, sino con la conciencia pura. John Butler ha repetido muchas veces, "Be still and know". Sé quieto y conoce. No conocer en el sentido intelectual, sino en un saber silencioso que emana del alma. Un saber sin palabras, sin análisis, sin juicios. Es el conocimiento del ser por el ser mismo. En ese conocimiento, toda búsqueda cesa. No porque se haya llegado a una conclusión, sino porque ya no hay necesidad de buscar. Una parte esencial del camino es la humildad. La verdadera humildad no es negarse a uno mismo, sino entregarse al misterio. Es confiar en que hay un orden más profundo que el que puede comprender la mente. Es soltar el control, no por resignación, sino por reconocimiento de que la vida sabe más que nosotros. John Butler vivió muchas experiencias antes de llegar a este entendimiento, pero no fueron sus logros, ni sus viajes, ni sus estudios los que le llevaron al corazón del silencio. Fue la rendición, el dejar de luchar, el dejar de buscar respuestas fuera, y en esa rendición, el silencio le habló, no con voz, sino con presencia, no con argumentos, sino con verdad. El verdadero maestro espiritual, dice Butler, no es una persona, es el silencio mismo, y cada uno de nosotros puede sentarse a sus pies. No se necesita un templo, ni un gurú, ni un ritual. Basta con cerrar los ojos, observar la respiración y estar, totalmente estar. Esto puede parecer demasiado simple, incluso decepcionante para la mente que espera algo espectacular, pero la verdad profunda es siempre simple, y por eso, tantas veces la pasamos por alto. Buscamos en lo complejo lo que está brillando en lo esencial. El silencio transforma porque revela, y lo que revela no es algo ajeno, sino nuestra verdadera naturaleza, esa que no nace ni muere, que no cambia, que no depende de circunstancias externas, esa que es, simplemente es, como el cielo que permanece, aunque pasen tormentas, nubes o soles. Butler invita a una práctica constante pero suave, nada forzado, nada agresivo, solo volver una y otra vez a la presencia, a la hora, al cuerpo, a la respiración, a la luz que brilla detrás de los ojos cerrados. En ese volver, el alma se fortalece y poco a poco se hace natural vivir desde el silencio, hablar desde el silencio, amar desde el silencio, porque el silencio no es ausencia, es plenitud, no es vacío, es el contenedor de toda la vida. Y en su misterio, descubrimos que nosotros no somos los autores de la existencia, sino sus testigos. Y que en ser testigo hay una libertad que ninguna posesión, logro o experiencia puede dar. El silencio no es una ausencia, sino una presencia distinta. En el corazón de este silencio, descubrimos algo que nunca nos abandona, algo que ha estado con nosotros desde siempre, pero que solo se revela cuando la mente deja de hablar, la presencia del ser. Esta presencia no tiene nombre, no tiene forma, pero es más real que todo lo que podemos tocar o ver. John Butler
Lo comprendió cuando dejó de buscar respuestas afuera. Comprendió que lo sagrado no era algo que se adquiría o se alcanzaba, sino algo que se recordaba. Porque el alma no necesita ser salvada, solo necesita ser escuchada. Y en esa escucha silenciosa, el alma canta. Canta con la voz del universo, con la melodía de la creación. Una de las lecciones más profundas de John fue que la espiritualidad no se trata de mejorar, sino de dejar de interferir. En otras palabras, dejar de obstaculizar la perfección que ya habita en nosotros. No hay que llegar a ningún lado, porque ya estamos en casa. Pero para reconocerlo, hay que detenerse. Y para detenerse, hay que confiar. Confiar en el silencio, confiar en lo invisible, confiar en que lo que es real no necesita defensa. Él hablaba del momento en que, al sentarse en absoluta quietud, uno siente que el cuerpo se vuelve transparente. Ya no es carne ni hueso, es solo una ventana abierta hacia algo inmenso. Entonces, la respiración se vuelve oración, la quietud, santuario, y el instante, eterno. El ego lucha contra esto, le teme a la nada, pero en esa nada, decía Butler, está la plenitud. El ego quiere acumular, controlar, definir. El alma solo quiere ser, y el ser no compite, no demuestra, no se impone. Simplemente existe, con un amor tan profundo que su sola presencia transforma. En los campos de Inglaterra, caminando entre árboles y viento, John entendía lo que los antiguos sabios enseñaban, que toda la tierra es un templo, que cada hoja es un evangelio, cada piedra un maestro. No hay separación entre lo divino y lo cotidiano. Todo es sagrado cuando se ve desde la conciencia del corazón. A través de los años, su enseñanza fue cada vez más simple. No ofrecía métodos complejos ni promesas de iluminación. Solo decía: detente, escucha, y en esa simplicidad estaba la revolución espiritual. Porque lo más difícil para el ego es lo más sencillo para el alma: rendirse. Y en esa rendición no hay derrota, hay libertad. Libertad de ser lo que siempre hemos sido. Conciencia pura, sin adornos, sin etiquetas, sin pretensiones. Su mensaje continúa resonando no porque grite, sino porque susurra. No porque impresione, sino porque despierta. Y lo que despierta no es la mente, sino el alma. Y un alma despierta es una luz que no puede apagarse. El camino espiritual no es una línea recta, es un círculo que nos lleva siempre de vuelta a nosotros mismos. John Butler, en su sabiduría serena, no hablaba de destinos lejanos, sino de regresar al origen. No señalaba hacia las estrellas, sino hacia el corazón humano, allí donde arde una llama antigua que nunca ha sido apagada. En su mirada no había juicios, solo comprensión, no había miedo, solo presencia. Comprendió que el alma no necesita viajar, solo recordar, no necesita cambiar, solo florecer en su verdad. Y esa verdad es silencio, un silencio que no es vacío, sino plenitud, un silencio que no es ausencia, sino comunión con lo eterno. Cada enseñanza que compartió no fue una regla, sino una invitación a detenerse, a mirar, a escuchar, porque cuando el ruido de la mente se disuelve, lo divino ya no es un misterio lejano, es una experiencia íntima, inmediata. Lo sagrado ya no está en templos lejanos, sino en el latido del pecho, en la respiración que sucede sin esfuerzo, en la quietud que sostiene todas las cosas. La vida no necesita ser controlada, solo atendida con amor. Y el amor no necesita palabras, solo presencia. Por eso, su legado no se mide en seguidores ni en aplausos, sino en los corazones que, al escucharlo, se aquietaron, que al escucharse, despertaron, que al despertar, recordaron que la divinidad no está separada, sino viva en cada célula, en cada instante, en cada paso silencioso sobre la tierra. Él decía: no busques ser alguien,
Busca ser nada, porque en la nada todo es revelado. No era nihilismo, era pureza, porque quien ha sido vaciado de su ego está listo para recibir la totalidad, y esa totalidad no necesita explicarse, solo vivirse. El alma no grita, el alma susurra, y quien aprende a escucharla ya no necesita que el mundo lo apruebe, porque ha encontrado en su interior un amor que no depende de nada, una paz que no se puede negociar, una libertad que no se negocia con el miedo. En un mundo acelerado y hambriento de reconocimiento, su mensaje es más urgente que nunca. No te pierdas intentando ser lo que no eres. No te desgastes persiguiendo ilusiones. Siéntate. Respira. Escucha. Eres suficiente. Eres eterno. Eres ahora. Y si algo queda después de este viaje, que sea esto. El silencio no es el final, es el principio de una vida vivida con verdad, con profundidad, con conexión. Una vida que ya no necesita adornos porque ha reconocido su esencia. Una vida que no huye del dolor, porque sabe que incluso el sufrimiento tiene su propósito. Una vida que no corre detrás del futuro, porque ha descubierto el infinito en este instante. Ese fue el verdadero camino de John Butler, y también puede ser el tuyo. Si este mensaje resonó contigo, no lo dejes en silencio. Suscríbete al canal y acompáñanos en este viaje hacia lo esencial. Comparte este video con quienes buscan algo más profundo que las palabras, y recuerda que a veces, solo en el silencio, encontramos lo que siempre estuvimos buscando.